Hemos estado hablando sobre la notación sumatoria un poquito, ¿verdad? Y, y vamos a retomar ese tema de la notación sumatoria, que es un repaso que nos va a servir a nosotros para poder hacer algunas operaciones con más éxito, con más facilidad, cuando nos toque hacer los cálculos de las medidas. Bien, entonces estábamos trabajando del tema de la notación sumatoria, indicando, eso ya lo vimos la vez pasada, solo el repaso, indicando que la sumatoria se representaba por la letra griega sigma y tiene un límite inferior en donde dice desde qué valor, si es desde el primero o desde algún otro valor que se empieza a sumar, y tiene un límite superior que dice hasta qué valor se debe de completar la suma. Y luego la variable que es la que estamos indicando que se va a sumar. Bueno, esto ya lo vimos. Luego dijimos de qué. Vimos un ejemplo de sumatoria donde expusimos que X en el ejemplo representaba el peso en libras de un grupo de estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes. N es igual a 8. ¿Sí? N representa el número de elementos que tomamos en la muestra. Y cada uno se representa por un subíndice. X sub 1 es el primer dato. Ingeniero, disculpe Sí, que lo moleste. Hay unos compañeros que están sí, esperando que los dejen entrar. entraron tarde, pero de todos modos ya les di entrada. Ya les di entrada a los que entraron tarde. Bien, ya les di entrada. Bueno, seguimos entonces. Decía que X sub 1 representa al primer valor de la variable que estamos manejando. X sub 2 representa el segundo valor y así sucesivamente hasta decir X sub 8 es el octavo valor de los datos de la variable que vamos a sumar. ¿Sí? Entonces, para representar la sumatoria, nosotros podríamos decir la suma desde i igual 1 hasta n. I igual 1 quiere decir desde el primer valor hasta n, quiere decir hasta el último valor que tenga la muestra. Puede ser en todo caso que se especifique un poquito más, que se defina y digamos desde igual 1 hasta 8, sabiendo que 8 es el último dato que tenemos registrado para esa variable. Eso correspondería entonces ya desarrollada la suma a la suma de estos valores, 160, 136, 128, etcétera, hasta llegar al valor 147. Y el resultado de la sumatoria sería de 1098. ¿Sí? Entonces, eso era lo que ya habíamos visto, solo para retomarlo, para hacer un repaso y volver a enfocarnos en las propiedades que tiene la sumatoria, ¿verdad? Hasta aquí habíamos visto, según me recuerdo yo. Y entonces estábamos con esa introducción dispuestos a entrar a conocer las propiedades de la sumatoria, ¿verdad? Eh, bien. Vamos a ver 5 propiedades, les había dicho. Y cada una las vamos a representar mediante un ejemplo para entender cómo es la aplicación de esa propiedad. Entonces, la primera propiedad que vamos a ver dice que la suma de una constante por una variable, es decir, usted está sumando un producto, está sumando una constante por una variable. Cuando digo constante por variable, ahí estoy indicando que es un producto. Entonces hay que sumar los resultados de ese producto. Entonces dice, la suma de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la suma de la variable. Es decir, en el primer caso, la constante está multiplicando cada vez a la variable y luego sumando el producto que se generó. Pero también es igual y es mucho más sencillo que la variable salga de la suma y que solo se sumen los valores que la constante salga de la suma. Solo se suman los valores de la variable y al resultado de la suma de la variable se le multiplica por la constante y el resultado es el mismo. Repito, primera propiedad, la suma de una constante por una variable
es igual al producto, o sea, la multiplicación, pues, de la constante por la suma de la variable. En el primer momento se van sumando el producto. En el segundo momento solo se suma la variable y al resultado final se le multiplica por la constante. Repito, como una propiedad, el resultado es el mismo. Entonces aquí está representado. Aquí dice la suma de una constante por una variable. ¿Mm? ¿Lo ven aquí? En la parte izquierda de la ecuación. Dice la suma de una constante por una variable. Es igual a el producto de la constante por la suma de la variable. Si se dan cuenta aquí, la constante la hemos extraído dentro de la suma y solo ponemos a multiplicar esa constante por el resultado que tengamos de la variable. ¿Sí? Bien, me gustaría que a no ser por contratiempos que a veces se tienen en el internet o en la energía eléctrica, tratáramos de entrar lo más posible a tiempo. ¿Sí? Repito, estoy excusando a los que tienen algún problema o dificultad al inicio, ¿verdad? Pero en lo posible tratemos de entrar a tiempo. Bien. Entonces, vamos a comprobar si esta propiedad se cumple o no se cumple mediante un ejemplo sencillo. Entonces, en el ejemplo tenemos una serie de valores que toma la variable. 1, 2, 3, 4, 5. La variable X está tomando 5 valores. Desde el 2 hasta el 6. 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los valores. Ponemos valores sencillos para entender el ejemplo, que de todas maneras lo mismo se aplica con valores más altos. Bien, mientras que la constante siempre toma el valor de 4. Todas las veces que se mida, en este ejemplo, como es constante, quiere decir que no cambia. Su valor es 4 para el ejemplo. Entonces, cuando aplicamos la propiedad, decimos que si yo multiplico esta constante por cada valor de la variable y voy sumando el producto, me va a dar lo mismo que si yo solo multiplico la constante por la suma de los valores que toma la variable. Veamos el caso. Entonces, aquí está. En el primer momento, yo multipliqué la constante por cada uno de los valores de la variable. 4 por 2 más 4 por 3 más 4 por 4 más 4 por 5 y más 4 por 6. El resultado es 80. Eso es lo que representa esta parte de aquí de la propiedad. La suma de una constante por una variable. En nuestro ejemplo, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24 y al sumarlo el resultado me da 80. Pero aquí fueron pocos valores. ¿Qué tal si hubieran sido muchos valores de la variable? A cada valor de la variable tenemos que estarlo multiplicando por 4 para poder sumarlo. ¿Cuánto que es? Mucho más fácil que solo sumemos los valores de X y el resultado de la suma lo multipliquemos por la constante. A ver si nos da lo mismo. Eso es lo que estábamos comprobando. Entonces, lo vamos a hacer de la forma como está en la parte derecha de la ecuación, que dice que la constante va a multiplicar a la suma de la variable. Bien. Entonces, la constante sale de la suma, ¿eh? ya solo sumamos los valores de la variable y el resultado lo multiplicamos. Bien. Entonces decimos, al sumar los valores de la variable, decimos 2 más 3 son 5, más 4, 9, más 5, 14, más 6, 20. Entonces 4 por 20 me da 80. Y comprobamos que da el mismo resultado. Cuando una constante está multiplicando a una variable y estos valores se suman, nos da igual que la constante salga y que multiplique solo al resultado de la suma de los valores que toma la variable. Esa es nuestra primera propiedad. La suma de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la suma de la variable. ¿Dudas sobre esta primera propiedad? Creo que ya la habíamos mencionado en la clase anterior, solo que no terminamos totalmente de ver el resultado, por eso es que lo volvimos a repetir. Pero es una propiedad tan sencilla y tan útil. ¿Ah? Cuando se necesita sumar una constante que esté multiplicando una variable, mejor saco la constante de la suma, sumo la variable y al resultado de la suma lo multiplico por el valor de la constante, que es mucho más rápido
que hacerlo como en el primer caso, ¿verdad? Bien, usted va a tener oportunidad de hacer ejercicios sobre esta propiedad. La segunda propiedad, siempre que haya duda, piden la mano o hacen la pregunta, ¿verdad? Levantan la mano, ¿verdad? Piden el uso de la palabra con la mano. Bien, en la segunda propiedad dice, oiga bien cómo dice la segunda propiedad. La sumatoria de una constante es igual al producto de la constante por el límite superior. Allá no intervienen variables, si se da cuenta. Solo dice que la sumatoria de una constante es lo mismo que multiplicar la constante por el límite superior. Siempre y cuando el límite inferior sea 1. Siempre y cuando se empiece desde el principio. Entonces, ¿cómo se representa eso simbólicamente? La sumatoria de una constante es igual al producto de la constante por el límite superior. Aquí está. ¿Sí? Esta es una sumatoria. Tiene su límite inferior, su límite superior. ¿Y qué es lo que estamos sumando? Una C. Ya quedamos de acuerdo que vamos a utilizar la C en este caso para representar una constante, que podía ser 5, que podía ser menos 2, que podía ser 8, que podía ser 500, siempre y cuando no cambie su valor. Es una constante. Entonces yo digo, la sumatoria de una constante, que es lo que me dice la propiedad, es igual al producto, aquí hay un producto, de la constante por el límite superior. Fíjense que el límite superior lo estoy representando por n, pues n viene a multiplicar a c. Y esto es lo que me dice la segunda propiedad. La sumatoria de una constante es igual al producto de la constante por el límite superior. Comprobemos eso mediante un ejemplo sencillo. Ejemplo, si yo tengo n4, quiere decir que tengo 4 observaciones. N es el número de observaciones que voy a estar tomando en mi muestra que analizo. Entonces, en este caso, n es igual a 4. Y c, que es igual a 5. Quiere decir que el valor de la constante en este ejemplo va a ser 5. ¿Cuánto vale la constante para el primer caso? Pues vale 5. ¿Cuánto vale la constante para el segundo caso? Pues igual, no cambia, es constante, vale 5. ¿Cuánto vale la constante para el tercer caso? Vale 5. ¿Y cuánto vale la constante para el cuarto caso? Vale 5. Tomé 4 valores y como el C es constante, no cambia en esos 4 valores. Es 5. Entonces ya tengo definido mi número de datos, n, y ya tengo definido que lo que estoy aquí analizando es el valor de una constante. En el ejemplo vale 5. Podría valer cualquier otro valor. Bien, entonces voy a aplicar la propiedad para comprobar si se cumple esto que estoy mostrando aquí. Y dice la sumatoria desde igual a 1, quiere decir desde el primer dato hasta igual a n, o sea, hasta 4, que es el n aquí, de la constante. Entonces agarro el primer valor, desde el primero hasta el cuarto valor. ¿Cuánto vale el primer valor? Vale 5. ¿Cuánto vale el segundo valor? Vale 5. ¿Cuánto vale el tercer valor? Vale 5. ¿Cuánto vale el cuarto valor? Vale 5. Siempre vale 5 porque es constante. Si cambiara sería variable, ¿verdad? Entonces cuando yo sumo estos valores, desde el primero hasta el cuarto, la suma me da 20. 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Comprobemos si es igual a realizar la operación que está del lado derecho de la ecuación, de esta propiedad. Ya hicimos la parte de la izquierda, que es sumar cada uno de los valores que toma la constante, desde el primero hasta el último. Ya dijimos que eran 4. 20 es el resultado de esta parte. Ahora analicemos esta parte, la parte derecha, que dice que lo que pudimos haber hecho es solamente multiplicar el n, que es el límite superior, por la constante. A ver, el n es 4 y la constante es 5. Cuando yo multiplico 4 por 5 me da 20. Exactamente igual al valor que obtuve sumando estas constantes, ¿verdad? Entonces se da cuenta de que si sumamos una constante n veces, si la sumamos es como multiplicar n por la constante. Como que si yo sumara 5 veces 10,
voy a sumar 5 veces 10. 10 más 10 son 20, más 10 son 30, más 10 son 40, más 10 son 50. Sumé 5 veces 10, es como que si multiplicara 5 por 10, 50. Entonces la segunda propiedad, que es mucho más sencilla de entender que la primera. ¿Preguntas sobre la segunda propiedad? No hay, ¿verdad? Va a hacer sus ejercicios, pero espero que sí se entienda esta propiedad. Es muy sencilla, no hay que buscarle complicaciones. Es una propiedad muy sencilla. Nos faltarían ¿cuántas propiedades? Nos faltarían otras 3, ¿verdad? Porque dijimos que íbamos a ver solo 5. Bueno, y después hago preguntas aquí, así que listos todos. La tercera. Vamos a ver qué nos dice la tercera. Parece otro trabalengua, ¿verdad? Vamos a ver, César Ajuchán, léame qué dice la tercera propiedad. Bien, ingeniero, tercera propiedad, la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. Ajá. Solo leyéndolo, ¿cómo lo entiende usted? ¿O no lo entiende? Si la suma va a ser igual a otra suma, algo así. Parece trabalengua, ¿verdad? La sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. ¿Ah? Vamos a ver, Andy Galvez, ¿cómo entiende eso? Andy Galvez. Pues no me lo imagino, profe. Léalo despacito, va a ver que se entiende. Pero no, vamos a explicarlo entonces para que usted trate de entenderlo. Solo es seguirle la ruta a lo que dice esta descripción. Solo es seguirle ahí la pista, como decimos nosotros. Sígale la pista a lo que dice ahí. Dice la sumatoria de una suma es igual a la suma de la sumatoria. Lo voy a plantear de esta manera. Aquí está la sumatoria. Este símbolo está indicando una sumatoria. ¿Y qué hay dentro del paréntesis, Andy? ¿Qué hay dentro del paréntesis? ¿Qué operación hay? Suma. Una suma. Entonces yo aquí leo la sumatoria de una suma, ¿verdad? La sumatoria de una suma. ¿A qué va a ser igual? A la suma de las sumatorias. Mire cómo se reparte aquí. Entonces es lo que dice la propiedad. La sumatoria de una suma es igual a la suma, aquí lo que tenemos es una suma, ¿de qué? De las sumatorias. ¿Ah? Tenemos la suma de las sumatorias. Aquí tenemos la sumatoria de las sumas y aquí tenemos la suma de las sumatorias. Si usted lo puede leer de esa manera, en forma simbólica. Pues esa es la propiedad que yo espero que se cumpla en este momento, en este ejemplo. ¿Mm? Repito, tercera propiedad, la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias, ¿verdad? Cuando se trata de las mismas variables. Bien, veamos cómo se entiende esto. Ejemplo, dice. Vamos a poner valores para X y valores para Y, que sean valores sencillos para poder entender esa propiedad, ¿verdad? Entonces tenemos dos variables. Aquí en esta propiedad ya se involucran dos variables, la variable X y la variable Y, para comprobar el cumplimiento de esa condición. ¿Ah? Y entonces voy a asumir que la variable X toma estos valores, para no irme muy lejos, 2, 3, 4 y 5. Y la variable Y toma los valores 6, 7, 8 y 9. Jóvenes, vamos a ver a quién le pregunto aquí. A Steve Alexander Choi. Bueno, Steve Alexander Choi, dígame cuántos datos tenemos en este ejemplo. ¿De cuánto es nuestro N? Es de 4. Correcto, es de 4. Es de 4. Tenemos 4 datos, tanto para X como para Y. Es como que si tuviéramos 4 personas y le estuviéramos midiendo el peso y la estatura. Entonces, nuestro número de datos es 4, solo que tenemos 2 variables, peso y estatura. Es lo mismo aquí. Tenemos 4 datos, pero tenemos 2 variables. O sea, en cada variable registramos 4 observaciones. N entonces es 4. Bien, veamos entonces cómo se cumple esta propiedad. Ponemos la parte izquierda que dice la sumatoria desde igual a 1 hasta n, que era 4, de la suma de valores xy más y. ¿A qué va a ser igual?
a la suma de las sumatorias. O sea, a la sumatoria de igual 1 hasta 4 de x, y más la sumatoria de igual 1 hasta 4 de y. ¿Qué diferencia hay entre estas dos formas? En la forma de la izquierda, primero sumo los valores en pareja, ¿sí? Y después de haber sumado esos valores en pareja, sumo los resultados, ¿ah? Hago la sumatoria de esa suma. Aquí no. Aquí primero sumo todos los valores de x y luego sumo todos los valores de y al final de cuentas hago una suma de esas dos sumatorias. Veámoslo en el ejemplo entonces. En el primer caso, en la parte de la izquierda, ustedes ven que aquí está el signo igual, separando las dos formas. Entonces, en el primer caso, yo voy sumando x1 con y1, 2 con 6, más, que sigue la sumatoria aquí, ya entre paréntesis, el x2 más el y2, quiere decir el 3 con el 7, más x3 con y3, o sea, 4 con 8, más x4 con y4, o sea, 5 con 9. ¿Se da cuenta? Estoy sumando las parejas ahí de los que tengan igual índice, de los valores que tengan igual índice. Bueno, mientras que a la derecha yo hago toda la suma de x, y por un lado, y por otro lado toca la suma de y. Aquí está, ¿eh? Toda la suma de x, toda la suma de y al final sumo esas dos sumatorias. Veamos los resultados. 2 más 6 son 8, 3 más 7 son 10, 4 más 8 son 12 y 5 más 9 son 14. Esto es en la parte izquierda. En la parte derecha yo digo 2 y 3 son 5 y 4 9 y 5 14. Mientras que aquí digo 6 y 7 son 13 y 8 son 21 y 9 son 30. El resultado de esta sumatoria es de 30, el resultado de esta sumatoria es de 14. Voy a sumar esas dos sumatorias. ¿Eh? Mientras que aquí lo que hago es hacer la sumatoria de estas sumas. Les digo, 8 más 10 son 18, más 12 son 30, más 14 son 44. ¿Sí? Y mientras que en la parte derecha yo digo 14 más 30 son 44. Ve usted que los resultados son equivalentes, son iguales. ¿Qué hice en el primer caso? Sumar por pares. ¿Ah? Sumé cada dato con su pareja. Cada X con su pareja. Y al final yo hago una sumatoria de sumas. Aquí en la derecha no. Aquí hice la sumatoria de todos los valores de X. Hice la sumatoria de todos los valores de Y. Y finalmente hice la suma de esas dos sumatorias. Usted puede observar, los resultados son iguales porque se está cumpliendo la tercera propiedad de las sumatorias. ¿Preguntas sobre la tercera propiedad? Bueno, no hay. Si usted tuviera una pregunta, entonces levanta la mano y yo ahí le doy la palabra mientras estemos trabajando, ¿verdad? Faltan dos propiedades, ahí cambia un poquito. Oiga bien, esas últimas dos propiedades sí quiero que se les queden bien. Agárrelas y las mete al disco duro de su cabeza, ¿verdad? Y ahí se quedan grabadas en el disco duro, ¿ah? De su cerebro. Entonces las últimas dos propiedades se usan mucho en estadística. Y ahí ya no son igualdades, sino ya son desigualdades en la cuarta y quinta propiedad. Veámosla pues. Entonces en la quinta propiedad, nosotros tenemos, perdón, la cuarta, estoy en la cuarta, es que ahí me está desconcentrando un poquito. En la cuarta propiedad, nosotros tenemos que dice, la sumatoria de un producto no es igual al producto de las sumatorias. Y todas las otras decía así, aquí ya aparece la palabra no. Y es que, fíjense ustedes que muchos caen en la tentación de asumir que esas dos formas son iguales, ¿verdad? Ustedes, dice, por ahorrar la fatiga, caen en la tentación. Yo siempre le digo a los estudiantes, el problema no es la tentación, sino el problema es caer en ella, ¿va? ¿Ah? Tentación siempre va a haber, pero no tenemos que caer en la tentación. Bueno,
Entonces, aquí el problema es que muchos caen en la tentación de asumir que esto es igual cuando no lo es. ¿Qué dice? La sumatoria de un producto no es igual al producto de la sumatoria. Lo que quiero decir es esto. Esta es la sumatoria ¿de qué? De un producto. Aquí estoy mostrando un producto. Estoy haciendo la sumatoria de un producto. Pero ya le puse que no es igual, el signo ahí que invalida la igualdad. No es igual al producto de las sumatorias. En la izquierda yo tengo sumatoria de producto. En la derecha tengo producto de sumatorias. Y pareciera que eso es igual por lo que ya vimos antes, pero no lo es. Y hay que tener cuidado en eso, de no asumir que es igual cuando no lo es. Pongamos ejemplo para entenderlo bien. ¿En qué consiste esa propiedad? Ya es una desigualdad. Bueno, tomemos los valores que teníamos en la anterior propiedad. Para X, perdón, para X los valores son 2, 3, 4 y 5. Para Y son 6, 7, 8 y 9. Seguimos usando esos valores para ver qué sucede en la propiedad número 4. Entonces, si yo digo sumatoria de un producto, yo voy multiplicando el X1 con el Y1, el X2 con el Y2, el X3 con el Y3, el Y4. Y esos valores al final los sumo. Quiere decir, hago la sumatoria de ese producto. En la derecha, como muchos les interesa ahorrar la fatiga, lo que hacen, no, ¿para qué voy a ir primero multiplicando cada valor por su pareja y después sumarlos? Mejor primero sumo un lado, después sumo el otro, después multiplico los resultados. Y resulta que no es igual. Entonces comprobamos. Aquí, X1 por Y1, 2 por 6, más X2 por Y2, 3 por 7, más X3 por Y3, 4 por 5, más X4 por Y4, 5 por 9. Yo multiplico las parejas y después las sumo. Aquí no. Aquí me quise pasar de listo y aquí digo, mejor sumo primero todos los X, después todos los Y y multiplico los resultados. Entonces digo 2 más 3 más 4 más 5, lo voy a multiplicar por los valores de Y. 6 más 7 más 8 más 9 y eso me da más rápido el resultado. Pero comprobemos qué pasa. 2 por 6, 12, 3 por 7, 21, 4 por 5, 20, 5 por 9, 45, ¿verdad? ¿Ah? Y del otro lado usted dice 2 más 3 son 5, más 4 son 9, más 5 son 14, y aquí 6 y 7 son 13, y 8, 21, y 9, 30. ¿Qué pasa? Cuando yo sumo el de la derecha, me daría 12 y 21, 33, 53, más 45, ¿cuánto es? 98. 98. Bueno, y del lado derecho, cuando usted multiplica 14 por 30, ¿cuánto es 14 por 30? No, perdón, el lado izquierdo, ya no sumamos el último, ¿va? Vamos a ver, vamos a comprobar si no cometimos un error. 1, 2, 3, 4. 12 y 21 son 33. ¿Y cómo se llama? Y 20 son 53. Y 5, aquí está mala. ¿Cuánto dice que da en la parte izquierda? 98, ingeniero. 98. 98, ingeniero. Entonces ahí hay un problema porque aquí tengo un error en el resultado. Ya ven que por eso ustedes tienen que operar. Ahora dígame cuánto da 14 por 30. Por 500. Épale, que no lo puedo corregir. Bueno, entonces me voy a salir de exponerla y luego la vuelvo a exponer y a corregirla. Vamos a corregirla. 98 era del lado izquierdo. Bueno, ahora sí. Creo que ya va a terminar el tiempo también. Resulta que me parece que ya solo tenemos como unos 6 minutos. Bueno, ahí ya corregimos. 98 no es igual a 410. Lo que yo quiero marcar en este caso
es que no se vaya a equivocar asumiendo que si usted tiene que sumar el producto de dos variables, no va a ser que sume primero cada variable y que multiplique los resultados de la suma. No da lo mismo, ¿verdad? Entonces ténganlo presente. La cuarta propiedad es de que la sumatoria de un producto no es igual al producto de las sumatorias. ¿Correcto? ¿Fuentes? Ingeniero, una pregunta, digamos, en el ejemplo parece que se está repitiendo dos veces el 5, no sé si era 4 por 8 y 5 por 9, o no sé si estoy mal. Ah, entonces ahí fue donde estuvo el error, de repente. Gracias por verificar. Miremos cómo eran los resultados y de una vez lo corregimos. Sí, 6, 7, 8 y 9. Entonces creo que el problema no fue en el resultado, sino fue en el procedimiento. ¿En dónde está mal el 5? El 5, ahí debería ser 4 por 8. 4 por 8. Y 4 por 8, y 4 20. por 8 es 32, ¿verdad? Y 32 no concuerda con esto. Entonces, 4 por 8, 32. Aquí debería ser 4 por 8, ¿verdad? Entonces tendríamos 12, 21 son 33 y 32, 33 y 32 son 55, ¿verdad? Perdón, tenemos 12 y 21 son 33. Y 32 son 65, ¿no? 55 son 65. 65 y 45, ahí sí son ¿cuánto? 110. 110. Ahora sí, teníamos una serie de errores en esa diapositiva. ¿Ah? Pero ahora sí la pongo en perspectiva. Ahí sí está, ¿verdad? ¿Algo más? Porque estábamos usando, les dije, los valores del anterior ejemplo. Entonces el 8 tenía que conservarse, ¿verdad? ¿Sí? El 8. Además que así es como está en la derecha, ¿va? En la derecha está el 6, 7 y el 8, ¿va? ¿Sí? Entonces, gracias por verificar esa información. Bien, entonces eso dice la cuarta propiedad. Mientras que nos falta una, que también es un problema porque también es algo que mucha gente asume que puede hacer y no se puede hacer. La quinta propiedad es otra desigualdad. Entonces, ¿qué dice la quinta propiedad? La quinta propiedad dice que la sumatoria de una potencia no es igual a la potencia de la sumatoria. Otra vez parece que fuera un rompecabezas, pero no lo es. Entonces la sumatoria de una potencia no es igual a la potencia de la sumatoria, ¿verdad? ¿Cómo se representa esto? Así, probemos con el cuadrado como potencia, que igual sucederá con el cubo y el otro tipo de potencia. Entonces probemos con el cuadrado. Cuando digo yo la sumatoria de x al cuadrado, no va a ser igual a la sumatoria de x elevada al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Que en este primer caso usted tiene que estar elevando al cuadrado cada valor de x y luego sumarlos. Mucha gente dice, no, eso me cuesta mucho. Mejor primero lo sumo y ya cuando tenga el resultado lo elevo al cuadrado. Y resulta que eso no se puede hacer. ¿Ah? Entonces, esa es la diferencia. Aquí dice la sumatoria de x cuadrado. Cada valor x está elevado al cuadrado para poder sumarse. Aquí no. Aquí usted suma los valores, lo eleva al cuadrado. Porque dice para hacer solo una vez la elevada al cuadrado, entonces mejor la hago al final. Pero esto no es posible hacerlo, no es permitido hacerlo. Entonces dice, ¿por qué? Comprobemos con los valores anteriores de x, 2, 3, 4 y 5. Si yo tomo esos valores y lo hago de la forma de la izquierda, quiere decir que cada x se va a elevar al cuadrado para posteriormente sumarse. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y en la forma de la derecha, lo que estamos haciendo es sumar los valores de x y al final de cuentas se elevan al cuadrado. 2 más 3 son 5, más 4, 9, más 5, 14 al cuadrado. Vamos a ver qué sucede cuando lo hacemos aquí. Cuando lo hacemos aquí sería 4 más 9 más 16 más 25.
4 más 9 más 16 más 25. Si no estoy mal, da 54. Prueben hacerme la operación, por favor. Sí, eso. Mientras que del lado derecho daría 14 al cuadrado. 14 al cuadrado no es lo mismo que 54. Hay una gran diferencia. Si se da cuenta. Entonces, tenga cuidado porque en estadística vamos a necesitar manejar las dos cosas. Vamos a necesitar hacer, por un lado, la suma de valores al cuadrado. Y por otro lado, vamos a necesitar hacer el cuadrado de la suma de valores. ¿Ah? Son diferentes los casos y los resultados también son diferentes. No se puede intercambiar una operación con la otra. ¿Preguntas? Bueno, Nercoy se está conectando, pero ya vamos a terminar. Entonces, al terminar esta sesión, nos volvemos a conectar, por favor, en términos de menos de un minuto. Terminamos esta sesión y les solicito que nos volvamos a conectar para la segunda parte del tema, ¿verdad?